Sacerdote, persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. Según Heródoto, la costumbre de los persas es subir sobre las montañas más altas para ofrecerle sacrificios a Zeus, y dan su nombre a toda la extensión del cielo. Tenemos aquí sacrificios rituales animales: ovinos, bovinos y aviares. Son diferentes religiones: musulmanes, judíos, cristianos. Ocultismo es el estudio de las doctrinas ocultas de las diversas religiones y filosofías, haciendo hincapié en los fenómenos paranormales y los poderes ocultos del ser humano. Esto es la psiónica. El esoterismo es el estudio y la práctica de tradiciones esotéricas vinculadas a corrientes religiosas o filosóficas importantes, que al menos en origen son desconocidas o secretas para el gran público. Pues cierta serie de rituales, como pueda ser la adoración al Baphomet, el Wickerman celta o incluso la alquimia. Pseudociencia. Pseudociencia significa falsa ciencia, del griego pseudo, que es falso, y ciencia, conocimiento. Es un término que da cuenta de un conjunto de supuestos conocimientos, metodologías, prácticas o creencias no científicas, pero que reclaman dicho carácter. Asuntos tales como el cáncer, como la economía, como el SIDA, como el asunto de las vacunas e incluso el darwinismo están dentro de esta categoría. Se apoyan en principios económicos, no se apoyan en la ciencia, no tienen una observación ni un proceso de método científico, son solo especulaciones. Podemos definir la psiónica como las capacidades innatas al ser humano que sin tener una explicación científica se producen. Telequinesis, clarividencia, clariaudiencia, telepatía, prescencia, levitación, desdoblamiento, son capacidades inherentes al ser humano que forman parte de la psiónica. Si recordamos aquello que decíamos de la magia, en la que solo hay un sacerdote que ofrece sacrificios a una divinidad, vemos que estos fenómenos no tienen cabida dentro de la magia. El Secreto es un ejemplo de psiónica. Habrán leído algunos de ustedes El Secreto. Solo es la voluntad del individuo, no se ofrece nada a nadie, no hay intermediarios, nadie te otorga nada, eres tú el que te trabajas tu destino. Es una práctica mágico-religiosa que consiste en la invocación de entidades metahumanas, pretendidos ángeles, a fin de comunicarse o unirse a ellas, atrayendo, por medios mágicos, beneficios de toda índole para el operante. En la Edad Media, tal práctica fue demonizada y considerada maléfica, ya que estas entidades fueron consideradas como máscaras de los ángeles caídos de Lucifer. Es por ello que a la práctica de la teurgia pasó a llamársele goecia o ars goetia. Religión. Hemos visto que la teurgia es una práctica mágico-religiosa. Habría que ver entonces qué es religión. Religión, según la Real Academia Española: conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y sacrificios. Vemos que la religión y la magia son lo mismo. Aleister Crowley retrató en 1928, 19 años antes del incidente de Roswell, a la entidad metahumana denominada como Lam. Lam se traduce como el camino, a la que tenía por un dios. Es decir, él se identificó como un dios, le dio muestras a Crowley de que era un dios. Crowley nunca se tuvo a sí mismo como un mago negro, en sentido peyorativo, porque ¿cómo iba a ser un mago negro alguien que servía a Dios? En su Magic K, un libro muy buscado, aquí está, Magic K, encontramos como Frater Perdurabo, Aleister Crowley, es abducido en varias ocasiones. Estaba reunido, con testigos por medio, la estancia se iluminó y Crowley desapareció. El tantrismo. Tantrismo, sacrificios, ¿me suena? Ya no solo porque el satanismo plantea la posibilidad de sacrificios de toda índole para contactar con entidades metahumanas, sino porque existe una nada despreciable cantidad de adeptos a esta filosofía interesados en los estudios y trabajos de Aleister Crowley. Mucha gente entra en el satanismo no para seguir esa filosofía, sino para tener acceso a los conocimientos de Crowley.
Trabajos de Crowley, por ejemplo, son el trabajo de Amalantra, donde contactó con Lan. Podría estar vinculado el satanismo con el trato, contacto y cierto tipo de entidades metahumanas, exactamente igual que en los casos anteriores de la teurgia. Habrá quien diga que en el satanismo no se sacrifica, no se sacrifican cosas y tal. Bueno, aparte de cinta aislante, tengo aquí la Biblia satánica de la Bey, que pueden leer cómo se recomienda que para ciertas operaciones hay que matar algo. Hécate, la diosa triforme de la hechicería, de la magia. La corona cornuda, ahí la tenemos. George Washington. Ese dibujete se lo debemos a Eliphas Levi, el Baphomet. George Washington, igual que otra gente, es representado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que debido al problema que he tenido con la presentación parece un poco inconexo, obtuso y tal. Desde la más remota antigüedad vienen existiendo magos, prelados de los dioses. Estos magos han contactado vía sacrificios humanos, entre otras cosas, con sus divinidades. A su vez, estos magos han formado sociedades secretas guardianes de estos conocimientos. Luego entre ellas se pegan, pero realmente en todas se enseña lo mismo. A esas sociedades secretas pertenecen grandes hombres. Y vamos a decir grandes porque lo dice la prensa. A mí no me lo parecen tanto. Esos grandes hombres controlan el destino de la humanidad. Falta en la presentación, que es por lo que he tenido el problema, no he podido guardar una versión más reciente, hablar del Club Bilderberg, hablar de la Comisión Trilateral, hablar del Concilio de Relaciones Exteriores, hablar de un montón de sociedades secretas más. Y eso es lo que nos llevaría al asunto de que han existido dioses, han existido magos que han contactado con ellos, los hombres gobiernan el mundo, pero la naturaleza de esos dioses no es siquiera de aquí.